Hebreos capítulo 12. Hay un verso 16, 17. Amén. Declara la escritura, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, tenemos el conocimiento, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Gloria al nombre de Jesús. Y no hubo ¿qué? Oportunidad para qué. Aunque la procuró con lágrimas. Digamos gloria a Dios. Siéntese, hermano y amigo. ¿A cuánto les gusta los negocios? ¿Te le gusta negociar, hermanos? Gloria a Dios. De eso vamos a hablar. Malos y buenos negocios. Gloria al nombre de Jesús. Todos somos de alguna forma algo negociante, ¿cierto? Y creo que desde pequeños eso como que está en el hombre. Y más aquí en esta región, los paisas tenemos como fama, ¿cierto? Uno va a ciertas regiones y ¿usted de dónde es? No, de Medellín o de alguna región de aquí de Antioquia. Y una dicen, paisas, ojo con los paisas, peligrosos para los negocios. Y eso como que está en todos. Y uno desde niño, hermano, hace negocios. Uno cambiaba caramelos. ¿Quién en la escuela cambiaba los caramelitos? ¿Cierto? Y uno hacía negocitos por ahí. Y uno decía, me fue bien. Me fue bien. Llega uno a la casa hasta contento. Mamá, me fue bien. Cambié 20 caramelos por una bolita de cristal. Me fue bien. Algo de negociantes tenemos todos. Todos. En los negocios, hermanos, los negocios se gana o se pierde. O ni se gana ni se pierde. Hay negocios que usted ni le fue bien ni le fue mal. ¿Cierto? Lo cierto es que se hacen buenos y malos negocios. A veces tenemos aciertos y a veces desaciertos. Y en la vida creo que cada uno de nosotros tomamos decisiones. La vida es de decisiones. Desde niño uno toma decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y uno va creciendo y va tomando cierta independencia, ¿cierto? Porque de niños nos vestían como marineritos a los varones, ¿cierto que sí?
y a las niñas como porcelanitas. ¿A cuántas de las niñas le colocan la pavita? Que uno mira esas fotos y uno dice, hay poder en el Señor. ¿Cierto? Uno de varoncito, marinerito, me decían, es que como un marinerito, con un moñito, pantaloncito aquí, unas medias hasta aquí. Uno decía, hay poder en el Señor. Y uno de esas fotos no las quiere mostrar, ¿cierto? Solo las tiene para unas archivadas. Pero bueno, pero uno va creciendo y ya uno no se pone lo que le quieran comprar, ¿cierto? Ya uno elige. Y los zapaticos de marca, las grullas, los Croydon, los de marca, ¿cierto? No es que en el tiempo mío eran los grullas, los Apaches, no, ya hay otras marcas, pero bueno, gloria a Dios. Pero ya uno ya toma la decisión de cómo se va vistiendo. Antes nos traían al culto, uno ya tiene cierta autonomía, ya uno dice a qué cultos viene. Va eligiendo su proyecto de vida, qué voy a estudiar. Ya va mirando, ¿cierto? En los cultos uno ora con un ojo abierto y el otro cerrado, porque ya uno va, ¿cierto? Y el coro que más le gusta a los jóvenes solteros, ¿sabe cuál es? Dámela, Señor, con tu gran... ¿Cierto? Es el que más cantan, con avivamiento. ¿Sí o no? Es el que le gusta a los muchachos. Dámela, Señor, con tu gran poder, porque yo la vine a buscar. Y en las confraternidades dicen, y sin ella no me voy. Digamos gloria a Dios. Pero vamos eligiendo, ¿cierto? Y hay elecciones buenas y hay malas elecciones. Y hay buenas, digámoslo así, de esa forma, buenos negocios y hay malos negocios. Por eso es importante uno, hermanos y amigos, dejarse guiar por Dios. En la vida, si algo tiene que hacer uno, es dejarse orientar por el Señor Jesucristo. Porque lo que yo no sé, Dios lo sabe, y lo que yo no veo, Dios lo ve. Y lo que yo no conozco, Dios lo conoce. Y lo que tú no percibas, las intenciones del corazón y ciertas cosas, Dios lo conoce y lo sabe todo. Por eso es importante uno dejarse guiar por Dios y contar con Dios y hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre y en todos los aspectos. ¿Cuántas veces, hermanos, desde niños nos decían, deje esa porcelana que la va a quebrar, no la toque, déjela ahí, mire que la va, y tan la dañó? ¿Sí o no? Y venga la pela. Por necio hay que darle, porque se le advirtió, ¿sí o no? Desde niños nos están advirtiendo cosas. Siempre que uno va por cierto lugar, ojo, cuidado, disminuya velocidad. Y usted va rápido. Curva peligró y ahí se fue. Porque las advertencias siempre se ponen ¿qué? Antes y no ¿qué? Después. Así que nosotros tenemos en la palabra una cantidad de cosas que, como dice el autor, para nosotros ¿qué? Se escribió para que tengamos una referencia. Mire, los autores de la Biblia, los personajes de la palabra del Señor, fueron personas que ellos vivieron y tuvieron las experiencias, pero ellos no conocieron, amén,
cómo iba a ser el desenlace o el final de las cosas. Solamente ellos la vivieron. Usted la lee y usted sabe el desarrollo y el final, la conclusión de las cosas, porque usted tiene la referencia. Pero ellos allá no tuvieron eso. Cuando Sansón, amén, tuvo la experiencia y esa historia que todos conocemos con Dalila, si Sansón hubiera mirado el final, seguramente eso lo hubiera hecho a él recapacitar y no hubiera continuado jugando o haciendo ese mal negocio. Y por eso el resultado lo conocemos nosotros. Y usted lee la historia y usted se da cuenta cómo inició, pero también cómo terminó. Pero ellos allá no, ellos la vivieron. Por eso dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, por tanto nosotros teniendo alrededor nuestro ya una nube de ¿qué? De testigo, porque ya usted conoce lo que le pasó a Sansón. Ya usted sabe lo que le ocurrió, hermano, a David. Que era el tiempo cuando los reyes debían de salir a la guerra y David se quedó en el terrado de su casa mirando lo que no debía de mirar. Pero si David, amén, hubiera visionado, hubiera tenido de alguna forma el conocimiento, de pronto hubiera recapacitado y hubiera salido con el ejército a la guerra, en vez de quedarse allá ocioso, haciendo y mirando lo que no debía de hacer. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, porque nosotros no tenemos un aparato, no tenemos un instrumento que uno lo coloque y le muestre el futuro. Ojalá uno tuviera eso. ¿Cierto? ¿Cómo me veré en 10 años? Si usted lo programa en 10 años y mira usted la película, de aquí a 10 años usted mirando, seguramente todos esos errores, esos golpes usted los va corrigiendo porque ya sabe usted qué va a pasar. Aquí nos toca vivir es un día ¿qué? A la vez. Un día a la vez. Yo no sé el mañana, pero sí tengo un Dios que conoce el hoy y conoce el mañana también. Tengo un Dios que sabe todas las cosas. Así que yo puedo consultarle a Él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no sabes. Gloria al nombre de Jesús. Hay en la Escritura, hermanos, unos ejemplos que nosotros no los podemos ignorar. El que desconoce la historia, como dice el dicho, está condenado a repetirla nuevamente. Así que eso que le ocurrió a esas personas ayer, hermanos, si están aquí escritas es por algo. Porque el Espíritu Santo, que es el autor, amén, de la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios, se preocupó de plasmar lo que aquí está escrito, hermano. Es suficiente para conocer las cosas, para yo orientarme, amén. No es contar tanto la historia de este, del uno, del otro, es sacar la enseñanza. Y donde está la doctrina, hermano, es abrazarla, creerla y practicarla. Pero las historias precisamente es para eso, para que yo tenga un referente. Mira, lo que pasó aquí.
Hebreos capítulo 4, el autor dice, haciendo referencia del reposo de Dios, que a Israel no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en aquellos que la escucharon, que la oyeron. No les aprovechó. Así que nosotros, hermanos, por tanto es necesario que con diligencia atendamos a lo que escuchamos. Oh, qué bonita la historia de David que venció al gigante, pero qué enseñanza me da. Allí la enseñanza es la fe, la decisión de apoyarse, amén, en el Dios de Israel y confiar, amén, que Dios es poderoso para guardar, ayudar y bendecir. Eso es lo que me deja a mí esa enseñanza ya. No tanto que tomó la onda y que le tiró la piedra y que se la incrustó en la cabeza. Sí, bueno, está bien todo eso. Pero la enseñanza realmente que se resalta ya es la decisión, amén, de pararse uno al frente, amén, sin temor, confiando solamente en Dios. Y aquí tiene que tener uno esa decisión de parársele uno al mundo y decirle: aquí estoy, confiando en Dios. Y así se levante el gigante, lo que venga, pero no, estamos revestidos de Cristo. Gloria a Dios. La historia que Abraham subió allá al monte Moriah, sí, muy bonita, pero ¿qué enseñanza me da eso a mí? La fe. Que un hombre tiene la capacidad, hermano, de creerle a Dios por encima de lo que sea y amar a Dios por encima de cualquier cosa, aún por encima, amén, de su hijo al que amas. Y tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y a veces uno, mira, Abraham fue capaz de sacrificar a su hijo, porque literalmente lo sacrificó, dice la palabra. Y a veces uno no es capaz de sacrificar, hermano, cositas ahí insignificantes, que no tiene valor y no tiene sentido. Pero es que aquí hay un hijo, el que ama, el de la promesa, amén. Y llevarlo allá y ponerlo ahí en el altar y tener el conocimiento, porque Abraham no era el primer sacrificio que hacía, había hecho mucho. Él sabía cómo terminaba el sacrificio, en ceniza, amén. Y tener la capacidad de llevar a ese joven, porque no era un niño, un muchacho ya, y ponerlo en el altar, no a la fuerza, sino a las buenas, voluntariamente. Hermano, y tomar un cuchillo y uno ver, imagínese, hermanos. Hay hermanos que le da hasta miedo matar una cucaracha ahí, pues. Ahora un hijo, hermanos, como el pollito que estaba amarrado allá, dice la fábula, que ya lo vienen a descuartizar y se acerca el carnicero con un cuchillo así, y el pollito amarrado le va diciendo: oiga, ¿verdad que usted me va a soltar? ¿Cómo le parece? ¿Usted no ha visto que un animal a veces presiente la muerte y lo mira uno con esa? ¿Cierto que sí? Ellos presienten. Pero ahora un hijo. ¿Pero qué saca? ¿Qué enseñanza me da eso, hermano? La decisión de sacrificar a Dios, hermano, lo que sea. De presentarse uno en sacrificio. Y ya sabemos la historia, cómo concluye, ya cuando Abraham escuchó a Dios. Y esa fe, esa decisión, le costó a Abraham ser llamado amigo. Y por eso la Biblia lo coloca como un referente: vosotros sois mis, pero si hacéis. Es que Abraham fue llamado amigo de Dios porque iba a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él, la voluntad de Dios. Amén.
Y hermano, ser llamado amigo de Dios es un privilegio, porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Vea, hermano, Cristo ofreció la vida por sus amigos. Y si yo soy amigo de Dios, ¿qué no va a hacer Dios con mi vida y conmigo? Pero hay que ganarse ese título, ese derecho, ese privilegio. Pero es que amigo de Dios, y el Señor, sacrifícame a muchacha, y uno, hay poder en el Señor, porque esa, más bien esta que está más fea, no esa. Porque nos gusta darnos lo mejor. Por eso Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, pero al que amas. Porque es que Abraham ya tenía el otro. ¿Sabe cómo se llamaba? Ismael. Y si Dios no le dice al que ama, se llama Ismael. ¿Claro? Sacrifícame a tu hijo. Ismael, Ismael, vámonos. No era Ismael, al que amas. Sí, porque sacrificamos, pero no lo mejor. Y Dios, cuando le dijo al pueblo, le dijo: vea, cuando ofrezca sacrificio al Señor, ofrezca lo mejor. No es cualquier cosita, no el feo, no, el que quieres. No es esto, no es lo mejor. Y Abraham le echó mano al que amaba, y ya conoce la historia. Desde todo eso que nosotros encontramos en la palabra, debemos de sacar la lección. No es tanto leer la historia, ¿qué enseñanza me deja? Amén. ¿Qué enseñanza saco yo del mal negocio que hizo Judas? Capítulo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes, ni siquiera lo obligaron. ¿Quién entrega al maestro? Y comenzaron a buscar a alguien que lo entregara. Y Judas escuchó: están pagando. Están pagando. Y entonces fue Judas al principal de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Cómo es que uno se regala para hacer lo malo? ¿Usted no ha escuchado esa palabra? ¿Y qué es si es regalado? ¿Quién ha escuchado eso? Porque a veces hablan así los muchachos: usted sí es regalado. Este también era más regalado que todos, porque este se vendió. Oiga, del rey Acaz dice la Biblia que se vendió para hacer lo malo. Oiga, ¿cómo hay gente que se vende? O sea, se regala, se presta para hacer lo malo. Y Judas escuchaba y él se presentó. Amén. Yo, ¿qué me van a dar? Oiga, le puso precio. Mal negociante Judas. Porque Judas lo tenía todo. ¿Qué le faltaba a Judas, hermanos? Vea, Judas quedó, hermanos, como el hombre más infame de la historia. Yo he escuchado nombres que le colocan a muchas personas. Y los creyentes nos gusta buscarle nombre a nuestros hijos, pero bíblicos, ¿cierto? Entonces uno le coloca un hijo que Daniel, que Samuel, ¿cierto? Pero yo no he conocido el primer hermano que le coloque a su hijo Judas. O si aquí hay un Judas, diga gloria a Dios. ¿Usted ha escuchado algún hermano Judas? Vean, ni los inconversos. Porque yo he escuchado nombre y que Barrabás. Sí, hay gente que llama Barrabás. Que Herodes, ¿sí o no? Y así una cantidad. Pero Judas, hermano, ese nombre como que de verdad es peligroso. A mí me han gustado las mascotas.
Y yo tuve un schnauzer que lo puse Judas y me estaba vendiendo. Ya me ladraba. Y yo ahí le dije a mi esposa, cambiémosle el nombre. Ese animal es capaz de echarnos de aquí de la casa. Y nos tocó ponerlo, no les digo cómo, pero le cambiamos el nombre. Pero imagínense, hermanos, porque Judas se vendió a hacer lo malo. Se ofreció. Y Judas cambió la bendición que tenía por 30 monedas de plata. ¿De qué le sirvieron esas 30 monedas de plata? Después de que hace lo que hizo, Judas reflexiona, pero tuvo como un cierto arrepentimiento, pero no el arrepentimiento que produce Dios para vida, porque esto es un arrepentimiento para muerte. Porque eso dice la Biblia, que el arrepentimiento que produce Dios es para vida, pero que hay un arrepentimiento que no es para vida. Y ese fue el que sintió Judas, un remordimiento, al punto que, ¿cómo es que después? Por eso las cosas no son después. ¿Ya para qué? Entregó al maestro, toma las 30 monedas, se va a los mismos principales que le dieron esas monedas y se las pone ahí y les dice, vea, yo les devuelvo esto, pero no le hagan al maestro lo que piensan hacer. Y no, yo me arrepiento. Y ya, ¿sabe qué le dijeron? Allá usted, a nosotros qué nos importa. Ya, váyase de aquí. Y Judas dejó esas monedas y salió corriendo. ¿Y fue y qué? Mire cómo terminó. Por no reflexionar a tiempo, por no hacer las cosas bien. Gloria al nombre de Jesús. Esaú, un hombre que tenía la bendición de Dios. ¿Qué lección nos deja Esaú, hermanos? ¿Cuál es la lección de este hombre? Que Esaú tenía unos derechos, unas bendiciones. Nosotros no tenemos una primogenitura, pero sí tenemos, hermanos, la vida eterna. Y Esaú, en un momento de ansiedad, despreció lo que él tenía. No le dio importancia, amén, al valor que Dios le da a las cosas. Lo que a Dios le indignó es que tuvo en poco la bendición, porque, hermano, Dios le da importancia a las cosas. Dios sí le da importancia. Aleluya. Al punto que la palabra de Dios, mire, hermano, Dios cómo le da importancia a las cosas. Sabe que la palabra de Dios dice, cuando hagas promesas al Señor, ¿cómo dice la palabra? Eclesiastés capítulo 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en ¿qué? Cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Hermano, Dios es serio. Y por eso la Biblia nos enseña, con Dios es que vuestro hablar sea sí, sí, o no. O lo hago o no lo hago. Pero esa ambigüedad, esa polaridad que unos días sí, otros días no, Santiago dice, los hombres de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen. Esos que dicen, ay sí, y después no, me consagro y después ya no me consagro. Y me voy a arrepentir y después no se arrepienten. Y este año sí, ¿y cuál año? Inconstantes en todo lo que hacen. Dios es serio, hermanos. Por eso Esaú, aunque él, como leímos,
procuró luego buscar la bendición, no la alcanzó porque despreció, menospreció lo que Dios valora, lo que Dios ama. Amén. Y por eso Saúl cambió. Es que aquí es un cambio. Es la posición. Saúl tenía la primogenitura, el derecho, una cantidad de privilegios y bendiciones. Y la actitud de este hombre, amén. ¿De qué me sirve esta bendición, este lugar, esta posición? Amén. ¿De qué me sirve? Cuando usted lee en Génesis capítulo 25, del verso 29 en adelante, encuentra la forma como él habla, una forma peyorativa, despectiva. ¿De qué me sirve esto? No vale más un plato de comida que la bendición. Vale más saborear unos minutos que tener permanente la bendición. Eso fue lo que él hizo. La cambió, la despreció, hizo el mal negocio. Amén. Y cuando cambió las cosas, se sació ya la ansiedad en esos minutos. Ahí sí reflexiona: oiga, hombre, me va a volver a dar hambre y ya no tengo con qué cambiar la bendición, y esta bendición me iba a durar a mí. Esta tenía derechos, privilegios, y fue a buscarla. Y ya Dios le dijo: no, porque tuviste por poco, porque menospreciaste. Porque si tenía la bendición, yo te pude haber dado esa comida y otras más y otras más y otras más, porque eras el heredero. Amén. Y ya Dios le dijo: no. ¿Cuál es la lección? ¿Será que Dios no fue misericordioso? ¿No tuvo gracia? No, tuvo gracia y misericordia, pero nos deja la lección para que nosotros. Porque Dios al que ama corrige. Amén. Dios es fiel y Dios es justo. Y Dios es misericordioso. Pero Dios no es alcahueta tampoco. Malos negociantes. Cuando hagamos alguna promesa a Dios, hermanos, cumplámosla. A mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención lo que habla la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de los Jueces, de un hombre llamado Jefté. ¿Usted ha estudiado la historia de Jefté? Jefté Galaíta era esforzado, amén, y valiente, valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y menospreciaron a este hombre y lo expulsaron. Pero llegó un momento donde, hermanos, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció que andando, ¿qué? Pasó el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra los hijos de Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros
y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y les resumo. Como Jefté era un hombre esforzado y ¿qué más? Y valiente. Jefté marcó la diferencia. Porque aunque estaba en compañía de hombres ociosos, Jefté, amén, no se dejó contaminar de esa forma. Y se esforzó y fue valiente. Al punto que lo llamaron. ¿Por qué no llamaron los otros? Pero me llama la atención es esto. Que Jefté aceptó. Pero él hizo un voto al Señor. Amén. Y en el voto que Jefté hace, verso 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en victoria de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto. Hizo un voto serio. Es que con Dios las cosas son serias. Cualquiera que saliere, porque si Jehová va conmigo y yo voy a pelear y gano la batalla, entenderé que fue la voluntad de Dios, pero yo también me voy a comprometer con Dios y lo primero que salga, amén, cuando regrese de la victoria, lo voy a sacrificar. Y Jefté se fue para la guerra, amén. Y Dios le dio la victoria, gloria al nombre de Jesús, y le dio la bendición, amén. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era solo su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no voy a retractarme de la misma. Oiga qué hombre, hermanos. Y él se acordó. ¿Qué lección me deja eso, hermano? Es que la palabra es para uno mirar la lección de lo que le pasó a este que cambió la bendición, de lo que le pasó a este que menospreció al maestro. Pero aquí hay un hombre, amén, que es fiel y firme, y que no se retracta, y que su palabra es sí, sí, o no, no. Y entonces cuando la muchacha sale, me imagino muchos días, la doncella ve a su papá, y claro, pues cómo no va a salir a recibir al papá, y lo abraza y le da besos. Y Jefté, en vez de alegrarse, puso a llorar. Rasga sus vestidos: hija mía, ¿por qué has venido a mí? Pero mire lo que le dice la muchacha. Sigamos leyendo. Ella entonces le respondió: Padre mío. ¿No le parece algo a Isaac? Padre mío. Aleluya. Si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho vergüenza de tus enemigos, los hijos de Amón. Así que, Padre mío, lo que usted le prometió, hágalo, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Cualquiera sale corriendo, usted enloqueció, y porque yo, y me voy, y no, ella entendió. Para ahí no hay que dar la historia. Sigue diciendo la palabra. Verso 23. Y volvió a decir a su padre, amén, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasado 2 meses volvió a su padre, quien hizo
de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca, ¿qué? Conoció varón. Esta muchacha puede haber volado 2 meses. No en 2 meses mucho lo que avanza, no. Se pierde, se cambia el nombre y hace cualquier otra cosa para transformarse físicamente, pero no, ella no hizo eso. La historia cuenta, hermanos, porque hay que leer el contexto. Una cosa es lo que dice la Biblia o la palabra, y otra cosa es lo que quiso decir la palabra. Hay que mirar el contexto. Y para uno entender esto, hay que mirar el pasaje de Deuteronomio capítulo 18 verso 10. Leámoslo. Mire lo que dice acá. Dame en un contexto de lo que dijo Dios. ¿Cuál era la costumbre de los pueblos paganos? Sacrificar a sus hijos al juego. Y era una costumbre sobre todo los pueblos cananeos. Los cananeos ofrecían los hijos a un dios pagano, a varios, entre ellos Moloch, el principal, en una ciudad llamada Asdod, que era la ciudad principal de los cananeos. Había un altar allí en Asdod y ofrecían los hijos. Pero Dios ya les había dicho, ¿qué? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, ¿qué? Por el juego, o a su hija, ni quien practique. Y ahí habla adivinación y otra cantidad de cosas. Dios había prohibido eso. Lo que ocurre aquí con Jectel y su hija, la historia cuenta, el contexto cuenta. Porque mire lo que está diciendo. Pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme, ¿qué? Al voto que había hecho, y ella nunca, ¿qué? Conoció. El voto que hizo Jectel bajo el contexto de la cultura es que él iba a ofrecer su hija en devoción a Dios. Quiere decir que ella regresó a los 2 meses. Nunca conoció varón porque ella se dedicó a honrar a Dios. Pero Jectel no la mató, como leemos ahí. Cuando uno lee otras versiones, se da cuenta lo que Jectel ofreció. Ofreceré mi hija, así como estaba el voto del nazareo, que se consagraba y se dedicaba exclusivamente a Dios. Lo que hizo Jectel, lo que salga lo voy a dedicar en honra para que te sirva permanentemente a ti, porque Dios había prohibido que los hijos fueran sacrificados a Dios, porque si Él lo prometió, si Él lo dijo que no se debía de hacer ante un Dios pagano, mucho menos Dios iba a aceptar eso. Dios no iba a aceptar que te matara a su hija. Es que ya Dios no puede contradecir. Si Él veía eso como una abominación, que los hijos los mataran y los ofrecieran a los dioses paganos, ¿usted cree que Dios iba a aceptar la ofrenda de esta muchacha? Esa muchacha nunca más conoció varón porque ella se dedicó a servirle al Señor y ya. Eso es lo que quiere decir. Y ella misma aceptó voluntariamente y Jectel lo cumplió. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo una hija tiene la capacidad de hacer la voluntad de su padre, y cómo Isaac tiene la capacidad de hacer la voluntad de su padre. Y cuánto más nosotros, hermanos, ¿será que tenemos la capacidad de hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿No somos hijos de Dios? Si los hijos terrenales honran a sus padres terrenales, ¿cuánto más nosotros no debemos honrar a nuestro Padre? ¿Qué? Pero a veces hacemos malos negocios.
Esto fue un buen negocio, porque eso le garantizó a Jefté, hermano, quedar plasmado en la palabra como un hombre valeroso, un hombre de fe. A esta muchacha como una mujer de confianza en Dios y en las promesas y en hacer la voluntad de su padre. Pero como hay gente que se destaca es en lo malo, en hacer cosas desagradables, que no honran, que no sirven. Qué importante es que nosotros, hermanos, tengamos la capacidad de ofrecer nuestra vida a Dios. Por eso ya el Señor después cambió el orden y ya no aceptaba ofrendas de otros, sino la tuya. Porque es muy fácil ofrecerlo de otro. ¿Sí o no? Es muy fácil ofrecerlo de otro. Por eso administrarlo de otro es tan fácil, pero administrarlo de uno es más difícil. Porque uno con lo de otro se vuelve muy generoso. ¿Sí o no? Pero con lo suyo se vuelve más. ¿Sí o no? Usted con lo de otro, invito a la iglesia a almorzar, pero con lo suyo le invitaría a todos. Si hay que administrarlo de otro es más fácil, porque como no es mío, no me cuesta. Por eso el adagio popular dice: lo que nada me cuesta, ¿qué? Hagámoslo de cualquier, pero lo mío no, uno sí. Por eso los muchachos en el Hotel Mama es muy bueno, es que el Hotel Casa es muy bueno, ¿sí o no? Pero el día que ya les toca trabajar y pagar el servicio, el arriendo y una cosa, y si se acuerdan de la casa, ay, y mi mamá que me decía tanto que economizar agüita. Los muchachos se meten al baño en el Hotel Mama en media hora botando agua. ¿Sí o no? Porque como no la pagan, yo no sé qué hacen tanto, media hora, pero el día que se casan, en 1 minuto y medio salen. ¿Sí o no? La coquita, se meten es con una coquita y para afuera, porque ya sí hay que pagarla. Ya esa no vale. Es que vivir experiencias de otros es muy fácil. Por eso cuando David peca, porque no quieres sacrificios que yo te daría. Es que es muy fácil pecar, llamar al sacerdote Ahimelech, vámonos al lugar del altar, traigamos los becerros, traigamos esto, lo otro, vamos a ofrecer expiación por mi pecado, pero hay que matar el cordero. ¿Sí o no? Es muy fácil matar el cordero. Y yo digo, bueno, ¿qué diría el cordero si pudiera hablar? ¿Y por qué yo tengo que morir si el culpable es usted? ¿Sí o no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no muere usted? Pero como era el cordero, no hablaba, no podía decir nada. Al degolladero, y el justo moría. ¿Por qué? Es que es muy fácil uno, hermano, llevar lo que no nos cuesta. Y David entendió, por eso dijo: yo sé que tú no quieres el becerro que yo traiga aquí y lo lleve al altar. Lo que usted está pidiendo de mí, Señor, es un corazón contrito. Tú lo que me estás pidiendo es que yo me humille, que yo me sacrifique, que yo abandone. Soy yo. Y por eso David se fue para el altar, porque era él. Por eso Abraham el que ama, por eso Jefté la única. Es que es lo que nos cuesta. Y cuando nos cuesta es donde uno muestra la fe. Porque Jefté, ¿qué es lo que dice Jefté? Y no me retracto. Eso es tener palabra, ¿no, hermanos? Por eso sintió dolor y tristeza, pero yo amo a Dios, así que mija, este es el voto, padre, no se preocupe, vamos a hacer la voluntad de Dios los dos. Y ella le sirvió al Señor y Jefté cumplió su palabra. Y Abraham cumplió la voluntad de Dios y Dios le ratificó las promesas a Isaac y a Jacob. Si ve, cuando uno hace la bendición de Dios, hermano, eso es bendición aquí de generación. Por eso, en el evangelio, amén, el sacrificio, por eso aquí no traemos una vaca, un becerro. No, ya Dios me dice: sacrificio vivo, santo y agradable que eres tú.
Ya es usted. ¿Qué tanto tienes capacidad de hacer la voluntad de Dios? De obedecer a Dios, y no con ofrenda ajena, es con tu vida. Amén. Por eso altar significa intercambio. Eso es, intercambio. Hubieron malos intercambios, como Judas vendió la bendición por 30 monedas. Esaú cambió la primogenitura por un plato de comida. Sansón cambió. Es que no es que la fuerza, esa historia, hermanos, ¿qué me enseña Sansón? Eso no está la fuerza en la cabellera, que es muy bonita. No, eso no está la fuerza ahí, hermano. A veces nos muestran y nos ilustran que trasquilaron a Sansón y que ya perdió la fuerza. No, eso no fue por la cabellera. La desobediencia. Porque dice la palabra del Señor que Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová lo había, ¿qué? Dejado. Y cuando lo abandonó, ya perdió la fuerza. Entonces no era la cabellera, era Dios. Era la unción, el poder de Dios que estaba en la vida de Sansón. Amén. Y sabemos cómo termina: ciego, como un payasito. ¿Qué enseñanza me deja? Lo que es uno, hermano, quitar la mirada. Esa es la enseñanza. Porque puso su mirada en Dalila antes de ponerla ¿a quién? Dios. Esa es la enseñanza. Ahora, los discípulos le dicen a Cristo para concluir: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? ¿Qué dejaron ellos, hermanos? Pescadores, dejaron las redes. Mateo, ¿usted sabe que Mateo era qué? ¿Cuál era el oficio de Mateo? Dígalo, dígalo. ¿Cobrador de qué? La ciudad de Jerusalén, como una ciudad antigua, era amurallada. Como las ciudades antiguas, las amurallaban para protegerse de los enemigos cuando los invadían. Entonces la ciudad de Jerusalén tenía varias puertas, varias entradas. Y en cada entrada habían personas que hacían acuerdos con el imperio, amén, para cobrar los impuestos. Y quienes cobraban los impuestos eran los mismos hijos de la nación, pero ellos hacían acuerdos. Entonces, un ejemplo cualquiera, que al hermano, a ver, ¿a quién? Hermano Edwin, le tocaba pagar 5 denarios. Entonces los cobradores le decían: usted paga 10. No, pero es que con 5 no, pagas 10. 5 para el imperio y vea, y 5 para mí. Y por eso se enriquecían. Pregúntele a Zaqueo. El mismo oficio, colega de Mateo. Mateo lo ubicaban en esta puerta y a Zaqueo en esta, y a otro lo ubicaban allá. Y todo el que entraba antes de ingresar: un momentico, nombre, Pedro, un denario, pague un denario, medio para allá, medio para acá. Juan, 5 denarios, 2,5 para allá, 2,5 para acá. Así distribuían ellos y se enriquecían. Al punto que Zaqueo, ¿sabe qué dijo? Vea, Señor, yo le robaba a mucha gente porque abusaba. A todo el que le deba, que se me presente. Y lo va a volver, ¿cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas? 4 veces más. O sea que tenía platica el hombre. Era un terrateniente poderoso. Y él mismo era Mateo. Y Mateo se sentaba en el tributo aquí en la puerta. A este lado le colocaban un soldado romano y a este lado otro. ¿Quién decía algo, hermanos? Mateo solamente decía: pagás y pagás. Y el que no pague, el soldado le echaba mano y se lo llevaba. Mateo no peleaba con nadie, ni Zaqueo tampoco. Pero esa gente las odiaban por abusadores, porque les decían: usted está más a favor del imperio que de nosotros, y abusa, y esto y lo otro. Y Mateo cobra impuestos, hasta a Jesús le cobraron impuestos, hermano. Qué abusivos. Oiga, el dueño del oro y de la plata, de Jehová la tierra y su plenitud, y le están cobrando por lo que es de él. ¿Sí o no? Porque a Jesús le dijo Pedro: Señor, nos llegó la notificación, yo tengo que pagar el impuesto. A usted también le llegó. Y el Señor le dijo: no se preocupe, Pedro, usted me está siguiendo, me está sirviendo. Vea, vaya,
al puente, tire el anzuelo y el primer pez que saque, ábralo, va a encontrar una moneda, pague por usted y pregunte cuánto debo y pague por mí de una vez. Resolvió el problema. Digamos gloria a Dios. Así que Mateo, hermano, tenía todo. Y llegó un hombre allá haciendo la filita. Y cuando llegó frente a Mateo le dijo: sígueme. Oiga esas palabras, hermanos, porque eso fue lo único que le dijo Jesús: sígueme. Algo tuvo que haber visto Mateo en Jesús, puesto que él cambió los tributos, el dinero, la posición y todo, y habiendo dejado todo, cerró todo eso y se fue. Jesús no le ofreció, hermano, dinero, no le ofreció nada de eso, hermano, pero Jesús, aleluya, le ofreció a Mateo algo tan grande que Mateo entendió que vale más que los tesoros y las riquezas de este mundo, y habiéndolo dejado todo, le siguió. Aleluya. Eso es fe y valorar. Y llega a la orilla y está alguien tirando por allá unas redes. Sígueme. Y lo dejó todo. Dejó las redes y se fue. Y vio a Jacob y vio a Juan. Sígueme. Y lo dejaron todo. Y oiga, hermanos, algo tuvieron que haber visto en Jesús, que vale más que cualquier cosa, y que estuvieron dispuestos a caminar con Él 3 años y medio y luego a cumplir la misión, amén, a hacer la voluntad de Dios. Y por eso el Señor les dijo: no se queda sin recompensa el que hace mi voluntad. ¿Usted cree que Dios dejó avergonzado a Abraham? Dejó avergonzado a Jefté, dejó avergonzado a toda esta gente, hermano, que lo dejaron todo, que estuvieron con la capacidad, amén, de entender el llamado y abandonaron cualquier cosa porque les tocó dejar para hacer la voluntad de Dios? No se quedaron sin recompensa. Y tuvieron problemas y tuvieron dificultades. Pero hermanos, el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahora Dios me pide: ¿qué tanto tengo yo la capacidad para hacer la voluntad de Dios? Déjame guiar por Dios, obedecerle al Señor. Amén. Y Dios nos llama para que le sirvamos, para que hagamos su voluntad, para que renunciemos, para que también dejemos. Aleluya. Para que hagamos buenos negocios con Dios. El pecar no es un buen negocio. El volver atrás, vea, todos los que volvieron atrás no les fue bien. Los que rechazaron la gracia no les fue bien. Pero los que terminaron, hermano, quedaron como ejemplo, aleluya, de hombres que le sirvieron a Dios por encima de las dificultades, de las pruebas, las tentaciones y todo lo que ellos vivieron. Hombres que terminaron en victoria porque le creyeron a Dios, porque sacrificaron lo que amaban. Y gloria a Dios por esas historias, hermanos, aleluya, que si hubieron hombres que pudieron creer y sacrificaron lo precioso y terminaron bien, quedan como referente, una nube de testigos para nosotros también, para que hagamos su voluntad, para que no dudemos de Dios, amén, para que cumplamos su palabra. El yugo del Señor es fácil, ligera es su carga. No pensemos, hermano, este evangelio tan duro, lo que le tocó a ellos. A ninguno de nosotros nos ha tocado ir a Moriah o al pueblito paisa a hacer un sacrificio por allá. No. A ellos sí. A esa gente sí le tocó duro, hermanos. A nosotros nos ha tocado lo más fácil.
Amén. Allá era obras, a nosotros solamente creer. Pero qué bueno es creer para ver la gloria de Dios. Aleluya. Porque la fe con la obediencia se confirma. Pero la fe sin la obediencia está muerta. Así que creámosle, démonos guiar por Dios. Si usted va a tomar una decisión, haga la voluntad de Dios, no su voluntad, porque Dios te va a mostrar. Y si te das un golpe, no digas después, ay Señor, no, Dios te lo dijo. Porque Dios nos advierte antes y no después. Por eso haga la voluntad de Dios y no tome decisiones, ni hagas promesas a la ligera tampoco. Y si la haces, cúmplala. Cúmplala. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Que la voluntad de Dios es agradable y qué más. Pero cúmplala.